Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar un caso de aplicación de matriz de pago para resolver una situación de teoría de decisiones. Tómense un par de minutos para leer la narración y comenzamos. Denle pausa al video. Muy bien, ya leyeron el caso. Entonces vamos a comenzar a trabajar. El caso trata de una persona, Katia Castiglioni, que tiene que regresar de improviso a Lima. Y su dificultad está en decidir cómo se va a trasladar desde un campamento en la selva de Iquitos a la ciudad de Iquitos, para luego volar de allí a Lima. Vamos a organizar todos los datos que nos ayudarán a orientarla y hacerle una recomendación respecto a la mejor decisión a tomar mediante una herramienta que se llama matriz de pagos. La matriz de pagos es una estructura, finalmente es una tabla en la que se organizan los datos de la narración. Toda la información se sistematiza de manera que luego sea más fácil resolver esta información y llegar a una conclusión ideal. La matriz de pagos tiene tres componentes. Vamos a identificarlos y luego organizarlos en esta estructura a la que llamamos matriz. ¿Cuáles son los componentes que debemos de buscar? De un lado están las alternativas de decisión. Alternativas de decisión. De otro lado tenemos los estados de la naturaleza. Estados de la naturaleza. Y en tercer lugar están los pagos. Los pagos son el componente numérico de la matriz. Reciben este nombre como una generalidad, pero no quiere decir que necesariamente sean dinero. A ver, en nuestra narración, ¿cuáles son las opciones entre las que podría decidirse nuestro personaje? ¿Qué alternativas, qué posibilidades, formas tiene para trasladarse? Porque ese es su problema, ¿cómo se traslada? ¿Cuántas alternativas tiene disponibles? 2, muy bien. Dice, podría trasladarse viajando en la próxima embarcación. Entonces, una posibilidad es viajando en una embarcación. Esa es una opción. Y la otra dice, llamando a Iquitos y solicitando le envíen una lancha de emergencia. La otra es solicitando una lancha. Son las dos formas en las que la narración nos plantea puede elegir. Frente a estas situaciones en las que ella tiene control, allí hay control, yo puedo elegir entre ellas, van a luego aparecer unos eventos no controlables. Los estados de la naturaleza son los eventos que no controlas y que van a ocurrir después de que tomes tu decisión. En este contexto, ¿qué dice la narración? ¿Con qué se relacionan esos eventos no controlables? A ver, ¿qué va a ocurrir después que ella no controla? Que ella no conoce qué va a ocurrir, cuál de esas posibles situaciones va a presentarse. Muy bien, puede ser que, dice la narración, ¿no? Puede ser que llueva o no, ¿no? Dice, clima benigno sin lluvias o clima tropical que haya lluvias. Entonces hay luego dos situaciones no controlables posibles. Que el clima resulte benigno, o sea, sin lluvia, o que el clima resulte tropical, quiere decir que llueve. ¿Por qué estos dos estados de la naturaleza son relevantes? Porque van a influir en el tiempo que le tome llegar desde el campamento a la ciudad de Iquitos. Entonces, en este contexto, los pagos, el dato numérico, se relaciona con tiempo. Es lo que les decía.
el dato numérico se denomina en general pagos, pero no quiere decir que siempre va a ser dinero, como en este contexto, el dato es tiempo. Entonces, una vez que hemos identificado esos tres componentes, los vamos a organizar en nuestra matriz. Empezamos a construir nuestra estructura. Chicos, en casos posteriores, esto de repente ni lo escriben, está en su mente o lo han subrayado en el enunciado. Esos borradores pueden de repente ir identificándolos y directamente colocarlos en la matriz que ahora vamos a construir, ¿ya? Yo, como es nuestro primer caso, los estoy colocando así con mucha calma. Entonces, comenzamos a crear la matriz propiamente. Es una tabla, entonces voy haciendo un recuadro. En la primera columna se coloca el primer dato. ¿Cuál es el primer dato? Las alternativas de decisión. Entonces pongo mi etiqueta. Aquí van las alternativas de decisión. ¿Cuántas alternativas de decisión teníamos? 2. Entonces aquí creo 2 casillas. Aquí me fui un poquito largo, borro esto. Ahí están, mis 2 casillas para las alternativas. ¿Y cuáles eran estas alternativas? Viajando en una embarcación o solicitando una lancha. Se sugiere escribir solo una palabra, una frase muy corta que se asocie a la idea, que evite confusiones. Voy a usar barco, voy a usar lancha. Una de las alternativas es viajar en barco. La otra es viajar en lancha. Ahí están las 2 alternativas. Del otro lado, ahora vamos a colocar el segundo componente. Ya tenemos los títulos de las columnas, ahora los títulos en la primera fila. Aquí vamos a colocar los estados de la naturaleza. Estados de la naturaleza. ¿Cuántos estados de la naturaleza teníamos en este caso? Recuerden, son los eventos no controlables. 2. Entonces, con 2 casillitas tendré suficiente. Voy cerrando mi tablita. Uno es sin lluvia, con lluvia, si quieren benigno, tropical, lo que ustedes prefieran. Le voy a poner benigno, sin lluvia, tropical, con lluvia. Pero las etiquetas pueden ser diferentes, no hay ningún problema. Y listo, termino de cerrar mi matriz. La estructura de la matriz ya está lista. Este tablero es la matriz. ¿Qué nos está faltando? Los datos numéricos, la parte cuantitativa. Si yo la dejo así, aquí, ¿dónde está lo cuantificable? Eso es lo que ve en el interior de la matriz. Y hemos dicho, la parte cuantitativa aquí es tiempo. ¿En qué unidad quieren expresar el tiempo? Revisen los datos de tiempo. ¿Qué unidad? Podría ser horas, podría ser días, podría ser minutos. Vamos a trabajar en horas. Para uniformizar todos una misma unidad. Entonces, a ver, revisemos ahora, con calma, nadie nos persigue. Vamos a determinar cuánto tiempo en horas tardaría en barco si el clima es benigno, en lancha si el clima es benigno. Y luego haremos lo mismo con la situación tropical.
para evitar errores en nuestro cálculo, por tratar de hacerlo muy rápido, vamos a hacer primero un borrador bonito aquí abajo. Voy a etiquetar. Esta será la casilla A, esta la casilla B. Y vamos a trabajar aquí, casilla A, casilla B, en mi zona de borrador, para asegurarme que el cálculo está bien trabajado. A ver, dice, viajando en barco, en la próxima embarcación, el viaje a Iquitos tomaría 16 horas. Aquí, 16 horas. Pero luego agrega, sin embargo, el próximo barco recién pasará dentro de un día y medio. Más 1.5 días de espera. ¿Sí? Pero esto está en días, no lo puedo dejar así, hay que convertirlo a horas. Y nos dice, considere que el día es de 24 horas. Ahí está. Esa sería nuestra situación entonces. A ver, lleven esto a su calculadora. ¿Cuánto sale aquí? Esto sería 36 más 16. 52 horas es lo que va a tardar en llegar si el clima es benigno. Vamos ahora a casilla B. Si viaja en lancha y el clima es benigno, dice, llamando a Iquitos y solicitando una lancha de emergencia, tendría que esperar 10 horas por la autorización. Luego, 14 horas al que la lancha llegue al campamento. Luego, 8 horas porque el piloto tiene que descansar. Y finalmente, 12 horas de travesía de retorno a Iquitos. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí entonces? 10 más 14 más 8 más 12, 44 horas. Entonces, en barco tardaría 52, en lancha tardaría 44 horas. Esto para el clima benigno. Ahora, analicemos la situación clima tropical. Igual, agregamos nuestros cálculos, los voy a hacer aquí al costado. Casilla C, casilla D. Casilla C nos dice, todos estos tiempos se han calculado suponiendo un clima benigno. En caso haya lluvias, y estamos aquí, se incrementaría en 20% en el caso del viaje en barco. Barco, esto se incrementa en 20%. Es lo mismo que multiplicar por 1.2. A ver, llevamos esto a nuestra calculadora. Con cuidado, nadie nos persigue. ¿Cuánto resulta? 62.4 horas. Eso tardaría si el clima es tropical. Y dice, en cambio, si utiliza la lancha, en esta situación, el tiempo de viaje se duplicaría, excluyendo el descanso y la autorización. Entonces, si viaja en lancha, a ver, ¿se duplica 10? No, porque ese es el tiempo de autorización. ¿Se duplica el 14? Sí, porque esto ya es tiempo de viaje. Más, ¿se duplica el 8? No, porque ese es tiempo de descanso. ¿Se duplica el 12? Sí, porque esto es tiempo de viaje otra vez. Entonces, si viaja en lancha, solo se duplican los tiempos de viaje. Los tiempos de descanso o de trámite administrativo no se duplican. ¿Cuánto resultaría aquí entonces? Llevamos esto a nuestra calculadora con cuidado, nadie los persigue. Estamos hablando de 70 horas. Esa sería la duración del viaje si decide trasladarse en lancha y el clima no la favorece. Esta estructura, recuerden, título negro, estructura en negro, esa es la matriz de pago. Hemos terminado de organizar toda la data en esta estructura que sistematiza la información. Tómense un par de minutos, denle pausa al video, hagan sus apuntes para trabajar la parte B. Muy bien, continuamos. Vamos a trabajar ahora la parte B del caso. ¿Qué nos dice la parte B? Dice, sabiendo que la probabilidad de un clima benigno es 30%, ¿qué recomendaría Katia? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la parte B?
vamos a resolver esa matriz. La parte B es resolver la matriz. Y para resolverla vamos a aplicar una herramienta que se denomina el criterio del valor esperado. Esta es la herramienta que vamos a aplicar. Como es la primera vez que la vamos a utilizar, voy a anotar con precisión aquí en qué consiste su aplicación. ¿Qué se hace cuando se aplica el criterio de valor esperado? A ver, lo que hacemos es calcular un promedio ponderado a este promedio ponderado es al que en estadística le llamaban valor esperado. ¿Ya? Se calcula un promedio ponderado para cada alternativa de decisión. Y luego se elige, voy a ponerlo en infinitivo, y luego elegir el mejor valor esperado. Entonces primero calcular y luego elegir. Este es el procedimiento al aplicar el criterio del valor esperado. ¿Y qué dato es el que vamos a usar para la ponderación? Aquí es que aparece la probabilidad. De estados de la naturaleza. ¿Y qué vamos a usar para ponderar? La probabilidad de los estados de la naturaleza. Entonces, a ver, revisemos nuestros datos. Nos dicen, la probabilidad del clima benigno es 30%. Voy a anotar. Datos de probabilidad. Porque recuerden, este dato es el que nos va a permitir ponderar. Tenemos la probabilidad de benigno es 30%, o sea, 0.3. ¿Sí? La probabilidad de benigno, esto es 0.3. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de tropical? Si este es 30 y solo existen dos, ¿cuánto será el otro? Muy bien, 1 menos 0.3, 0.7. Porque solo hay dos estados de la naturaleza, o sea que representan el 100% de lo que puede ocurrir. Con esos datos, ahora sí, ya estamos listos para aplicar el procedimiento. Vamos a empezar calculando un promedio ponderado para cada alternativa de decisión. Tengo dos alternativas, entonces voy a calcular dos valores esperados. Dice uno para cada alternativa de decisión. Uno para barco, otro para lancha. Empiezo con barco. Los datos son 52 y 62.4. Si yo los sumara y los dividiera entre 2, sería un promedio simple, pero queremos un promedio ponderado. ¿Qué dato voy a usar para ponderar? Las probabilidades. Aquí están. Entonces, este dato es el que uso para ponderar. Acá será por 52 es benigno por 0.3. 62.4 corresponde a tropical por 0.7. Y ya está. Esto me dará mi promedio ponderado. A ver, calculen y chequeamos si coincidimos. ¿Cuánto sale? 59.9.
0.28. Muy bien, ese es el promedio ponderado para la primera decisión. Trabajamos para la segunda, ahora será 44 y 70. 44 y 70. Y ponderamos. Igual que cuando ponderan para hallar sus promedios de notas. Para benigno 0.3, para tropical 0.5. Y esto será igual. Llevamos a una calculadora. 44 por punto 3 más 70 por punto 7. Resulta 62.2. Ya estamos. Y entonces, ¿qué elegirían, chicos? Paso 2. Elegir el mejor. ¿Cuál sería el mejor aquí? ¿Qué nos interesa? Si es tiempo. ¿Maximizar o minimizar el tiempo? ¿Qué quiere nuestra protagonista, Katia? ¿Está apurada o quiere llegar pronto? Entonces hay que minimizar. ¿Cuál elijo entonces? 59,28. ¿Por qué? Porque voy a minimizar tiempo. Estoy minimizando el tiempo. Entonces, en situaciones de minimización, el menor es el que manda. Y ya está. Se acabó nuestro procedimiento. Allí terminó el procedimiento del criterio de valor esperado. Eso fue todo. Solo falta redactar la conclusión. ¿Qué le recomendamos a Katia? Se recomienda viajar en la próxima embarcación. Con los datos que tenemos y las probabilidades asociadas, le conviene esperar y viajar en la próxima embarcación. Denle pausa al video, chicos, para que anoten. Pregúntame. Muevo un poquito la cámara. Disculpen. Para trabajar la pregunta C. Ahí estamos. Creo que allí. Ahí, perdón. Ya. Ahí estamos. Vamos a trabajar ahora la pregunta C. ¿Qué nos piden en la última parte del caso? Dice, ¿cuánto tiempo podría esperar Katia para saber con certeza cuál será el clima? ¿Ah? Ese dato corresponde a un valor que académicamente se conoce como el valor esperado de la información perfecta. Y se lo conoce por su abreviatura BIP. La abreviatura BIP. Esa es la abreviatura asociada a este valor. ¿Cómo se calcula este valor esperado de información perfecta? Hay un procedimiento, lo voy a anotar para que lo tengan en sus apuntes. Igual está en su ficha, pero lo anoto para que lo tengan así bien a mano. La fórmula dice el valor esperado de la información perfecta es igual valor esperado conociendo la información perfecta menos valor esperado sin esta información. En barritas de valor absoluto, para que siempre esté expresado en positivo. ¿Ya? Barritas de valor absoluto. Esta es nuestra fórmula del BIP.
explicación general de este resultado, el resultado que se obtiene al aplicar esa fórmula es un número. ¿Qué representa ese número? Ese número indica hasta cuánto podría pagar pongo pagar entre comillas porque es un término general, ¿no? Porque ya hemos dicho que no siempre es dinero. Por eso digo pagar entre comillas. ¿Ya? Es cuánto estarías dispuesto a sacrificar, ¿no? De lo que vas a ganar, dinero, tiempo, producción, clientes, cuánto estarías dispuesto a sacrificar, a perder por conocer con certeza cuál de los estados de la naturaleza ocurrirá. Esta es la explicación de este dato. Ahí está. ¿Cómo lo calculamos y qué quiere decir? ¿Ya? Dice, ¿cuánto podría pagar por conocer con certeza? O sea, no hay posibilidad de que falle ese dato. ¿Ya? ¿Cuál de los estados de la naturaleza? Recuerden, los estados de la naturaleza son los eventos que no controlo. O sea, yo no sé si va a llover o no va a llover y no lo puedo controlar. Yo no puedo elegir si llueve o no llueve. Pero si alguien me pudiera decir con certeza si va a llover o no va a llover, me ayudaría bastante a decidir mejor. Entonces, eso es lo que vamos a determinar, ¿no? ¿Cuánto podríamos esperar por tener ese dato? Y entonces vamos a aplicar esa fórmula. A ver, pensemos un momento. Un dato que tiene certeza. ¿Qué probabilidad le asociarían ustedes a un dato que tiene certeza? Un dato que tiene certeza no falla, no puede fallar. Entonces, ¿qué probabilidad le asociarían? ¿Cuál? Si no puede fallar, su probabilidad sería 100%, porque no hay probabilidad de que falle. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando nosotros hemos hecho este cálculo, ¿alguno de nuestros datos tenía certeza? No, ¿verdad? Ninguno estaba en 100%. Uno era 30 y el otro era 70. ¿Sí? Entonces, díganme, cuando hemos trabajado esto, estábamos trabajando valores esperados con información perfecta, o sea, con certeza, o sin información perfecta. Sin. Muy bien. Entonces, ya tenemos uno de estos dos componentes. El valor esperado sin información ya está listo. Fue el que obtuvimos al aplicar el criterio del valor esperado. 59.28. Siempre ese dato fue el que se obtuvo al aplicar el criterio del valor esperado. Lo pongo aquí. Se obtuvo al aplicar criterio del valor esperado. Lo que hicimos en la pregunta B, ¿no? Este dato. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando hicimos ese cálculo ninguno de los valores tenía certeza. ¿Ah? Entonces, ¿qué dato nos está faltando? El valor esperado con información perfecta. Y para hallar este dato hay un procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Lo voy a anotar para que lo tengan en sus apuntes. ¿Ah? Para hallar el dato con información perfecta, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Para cada... Ay, perdón. Ahora sí. Para cada estado de la naturaleza, miren la abreviatura, estado de la naturaleza, se elige el mejor resultado. Y luego, y se
pondera. Esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Para hallar el valor esperado con información perfecta. Entonces, pensemos un ratito. Miren su matriz, la matriz que construimos en la pregunta A. ¿Cuántos estados de la naturaleza tenemos? Miren su matriz. ¿Cuántos estados de la naturaleza hay? 2. Muy bien, entonces aquí tengo que pensar en 2 estados de la naturaleza. Ahí está, lo divido en 2. ¿Ah? ¿Cuáles son? ¿Qué etiquetas les pusimos? Uno era benigno y el otro era tropical. Ahí están, nuestros 2 estados de la naturaleza. Ahora, dice, para cada uno de ellos vamos a elegir el mejor resultado. Para benigno, miren su matriz, benigno. ¿Cuál sería el mejor resultado? Miren la columna benigno. ¿Cuál es el mejor resultado? Recuerden que estamos minimizando. ¿Cuál sería el mejor? 44. Perfecto, el menor tiempo, ¿sí? Para benigno está 52 y 44. ¿Y para tropical, cuál sería el mejor? También hay 2 tiempos. El mejor sería 62.4. Perfecto. Y ahora, ¿qué dice? Se pondera. Multiplico, multiplico y luego sumo. A ver, ¿qué dato vamos a usar para ponderar? ¿Qué dijimos? ¿Con qué ponderábamos? Con las probabilidades. Para benigno, ¿cuál era la probabilidad? 0.3. Para tropical, ¿cuál era la probabilidad? 0.7. Y ya estamos. Con cuidado, nadie los persigue. Llevamos esto a nuestra calculadora. ¿Cuánto sale? A ver si coincidimos. 56.88. Perfecto. Y entonces, ya tenemos nuestros datos, podemos aplicar nuestra fórmula. Entonces, el BIP será igual, valor esperado con información, 56.88, menos valor esperado sin información, 59.28. ¿Qué ocurre si los dejo así? Me da negativo. Por eso están las barritas del valor absoluto. ¿Listo? Y entonces, esto resulta, a ver, ¿cuánto sale? 2.4. ¿Qué unidad tienen nuestros números? Nuestros números eran tiempo en horas. Y ya está. Este es el valor esperado de la información perfecta para este contexto. Y entonces, contestando a la pregunta, ¿qué quiere decir ese número? ¿Qué podemos interpretar aquí? Katia, la protagonista de la historia, podría... Acá no es apropiado hablar de pagar porque es tiempo. Podría esperar, tiempo perdido esperando, esperar hasta 2.4 horas para conocer con certeza cuál de los estados de la naturaleza ocurrirá. O sea, ¿cuáles serán nuestros estados de la naturaleza? Si llueve o no llueve. Con certeza, si llueve o no. Si quieren, por saber con certeza cuál será el clima, si el clima es benigno o tropical, como ustedes prefieran expresarlo, ¿no? Pero la idea es, me estoy refiriendo a lo que no controlo, los estados de la naturaleza. Muy bien, chicos, esta sería nuestra situación analizada.